tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. En este pasaje bíblico nosotros podemos encontrar una certeza, una seguridad, una paz, una confianza, una esperanza, una promesa para cada una de las personas que creen en Cristo Jesús. El libro de Efesios está considerado como el libro rey o la reina de las epístolas de Pablo. Pablo hace aquí, vamos a decir, como si fuera un resumen de todo el contenido, de todos los escritos de toda su carta. Y aquí él nos da a comprender, nos enseña a nosotros cuál es el misterio de Dios en cuanto a la salvación. ¿Cuál es ese misterio? Pero encontramos dos palabras, o igual me equivoco si digo dos palabras. Encontramos una palabra aquí, y es que somos predestinados. Y muchas veces confundimos lo que es la predestinación con lo que es el destino. A lo que una persona le llama es que eso fue el destino, ¿no? Va conduciendo un coche, y igual tiene un accidente y tú dices, vaya qué destino, ¿no? Tú te subes en un avión, te subes en un bus, te subes en un tren, y ese transporte que tú estás utilizando tiene un destino. ¿Cuál sería ese destino? Lo coge en la estación o lo coge en el aeropuerto. Si es el avión, ese destino va a dónde. Dice, ese autobús, ese tren o ese avión va con destino a el lugar donde tú quieres llegar, ¿cierto? ¿Lo entiendes, no? En el término, vamos a decir, en el término no bíblico, porque no encontramos esa palabra en la Biblia, no voy a decir el término bíblico, sino el término que le damos los cristianos. Ese término sería que es la decisión absoluta, decretada, es la voluntad de Dios que ningún ser humano puede cambiar, puede variar. O sea que la voluntad de Dios tiene que cumplirse sí o sí.
Pero mucho cuidado, porque muchas veces las cosas que nos suceden a nosotros, que nosotros mismos provocamos, no es voluntad de Dios. Entonces eso no está dirigido por Dios. Por ejemplo, término bíblico que te puedo mencionar de varias personas que no puedo encajarlo en ese término de el destino, sería la vida del rey Saúl. El rey Saúl, Dios lo desechó, ¿por qué? Por desobedecer a Dios, ¿cierto? Y Dios lo desechó. Pero Dios le dijo que ya él no iba a ser rey. Dios preparó otra persona que se llamó David para que fuera rey. Ya Dios lo había desechado. Cuando Saúl se ve acorralado por los enemigos, Saúl, ¿qué hace? Su orgullo, sus malas decisiones que siempre tomó, la desobediencia a Dios, le llevó a echarse sobre su propia espada y quitarse la vida. ¿Lo entienden? Para que los enemigos no se llevaran el triunfo de decir que lo habían matado. Cuando los enemigos llegaron donde él, lo encontraron a él y su hijo, cuando vio que su padre se había quitado la vida, también se echó sobre su propia espada y se murieron los dos, padre e hijo. ¿Tú cómo le podrías llamar? ¿Que eso fue lo que Dios había determinado? No, Dios lo había desechado, pero él, en su desespero, en su orgullo, decidió él quitarse la vida, ¿cierto? Y así sucesivamente nosotros encontramos como este que era muy fuerte, Sansón, que Dios lo utilizó para destruir los filisteos. Él en su último día de vida le pidió fuerza a Dios y Dios se la concedió la fuerza. ¿Y qué le hizo? Le pidió al niño que lo estaba guiando que lo llevara a la columna más fuerte del edificio y gritó: perezca, ¿quién? Dijo, perezca ¿quién? Sansón con los filisteos. O sea, él decidió quitarse la vida para matar y vengar a los filisteos, ¿cierto? Y Dios se lo permitió, ¿o no? Sí, se lo permitió. Rompió esa columna y el edificio se fue encima. Dice que murieron más filisteos que todo lo que él había matado. ¿Entienden? ¿No? ¿Pero qué lo llevó a él? ¿Dios lo guió hasta allí? No. Dios le dijo a él que no podía revelar el secreto de su fuerza y él la reveló. Esa desobediencia lo llevó a él ¿a dónde? O sea, ese no fue la predestinación de Dios. El hombre toma decisiones por sí sola y esas decisiones lo llevan ¿a dónde? A unas consecuencias. Tú decides romper la voluntad de Dios y tú tomas el control de ti mismo y tú haces lo que tú quieras, te lleva al camino que tú has decidido tomar. No sé si me entienden con eso. Aquí Pablo nos está hablando a nosotros que somos predestinados para ser adoptados. ¿Hijo de quién? Hijo de Dios. ¿Le tienes miedo tú al futuro? ¿Tú le tienes miedo, vamos a decirlo así como decimos normalmente, al destino, a lo que te va a suceder en la vida? Sabe que eso es algo incierto, tú no sabes lo que te va a suceder, ¿cierto? Entonces, si tú tienes una incertidumbre en tu vida, esa incertidumbre es lo que lleva a la gente a ir a donde los adivinos, los curanderos, los brujos, a leerse la mano, a leer las cartas, a leer la taza, ¿cierto? A consultar a los adivinos para saber cuál es tu futuro. Pocas palabras, ¿cuál es tu destino? ¿No? ¿Cierto? ¿Por qué el ser humano llega a ese momento, a ese estado de ir a investigar su vida?
escuchar una señora, Dorothy, en Francia, una vez cuando, ¿sabe que hicieron un túnel que lleva desde Francia hasta Reino Unido? Dura 2 horas, el transporte dura 2 horas y 15 minutos, desde Francia hasta Reino Unido en tren. Es el medio más rápido que hay para tú ir desde Francia a Reino Unido. Pero en el transcurso de ese viaje, el tren tiene que pasar por un túnel, que ese túnel pasa por debajo ¿de qué? Del mar. Es el tramo de túnel más largo por debajo del agua. Es el tercer túnel más grande del mundo. Hay uno que es el más grande que está en Suiza, hay otro que está en Japón y este es el tercer túnel más grande. Este túnel dura 35 minutos de viaje, tú cruzando solo por debajo del mar, 35 minutos. Esta señora le tenía miedo a los aviones, tenía miedo a transporte muy largo, pero mucho más miedo le tenía al tren, solo a ese trozo que tenía que ir por debajo del mar. Le aterraba, le daba mucho terror. Así que ella tenía una hija que vivía en Reino Unido. Esta hija requería el servicio de su madre urgente porque estaba ingresada. Así que ella tenía que ir sí o sí. Y no sabía cómo llegar. Sí sabía, pero no quería ir, pero no tiene otra solución que subirse en el tren. Así que ella, aterrada, se sube en el tren y está desesperada, y la persona que está en el tren está viendo que ella, su agonía, está viendo que está muy desesperada. Le dice: señora, que no pasa nada, que este tren está impuesto a ir ya todos los días y nunca ha pasado nada. La señora se quedó relajada, cerró los ojos y respiró profundamente. En el transcurso de esas 2 horas y 15 minutos, la señora se durmió. Se quedó dormida. Cuando despertó, está de aquel lado. Cuando pregunta: ¿dónde estamos? Hemos llegado. Dice: ¿cómo? ¿Ya hemos pasado por debajo del mar? Sí, ya estamos en Reino Unido. La señora no sintió cuando cruzó por ahí, no se enteró. ¿Por qué? Porque estaba dormida. ¿Nuestro futuro es incierto o es un futuro cierto? Es un futuro que está en la mano de ¿quién? En la mano de Dios. No depende de ti. No depende de mí. ¿Depende de quién? De la mano de Dios. Dios es el que tiene el control de tu vida y de mi vida. La cosa a la que nosotros le tenemos miedo, en la mano del Señor no es nada. No es nada. Todo está ¿dónde? Tu mente. Tu mente, la preocupación es tuya, te quieren llevar a terrenos, a lugares donde tú no quieres. Y te llevan al fracaso. ¿Cierto? Te llevan al fracaso. Hermanos, cuando nosotros leemos aquí en la Biblia que Pablo nos está diciendo en el versículo 4 del capítulo 1, y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Dios, en su sabiduría, en su soberanía, él sabía que el hombre, que Adán y Eva iban a fallar, que ellos iban a desobedecer.
Y Dios desde allí, desde antes, escucha bien, de antes de Dios hacer a Adán y a Eva, Él sabía que iba a fallar. Él preparó, no un plan B, Él preparó el único plan. Ya Él lo sabía que iban a fallar y Él preparó el medio, preparó ese canal, ese transporte, vamos a decir, que nos va a llevar a nosotros a nuestro destino final, al lugar donde vamos a pasar la eternidad. A Jesús. A Jesús. Ya el medio de la cruz estaba ya, ¿qué? Predestinado. ¿Sabe lo que es predestinado? Cuando tú vas a comprar la patata esta que tú fríes, en un sartén, ¿qué pone allí? Precocida. ¿Qué quiere decir eso? Que está, ¿qué? Media cocido. Así que ya no tiene que esperar 15 minutos que esté friendo, como tú empiezas a pelar una patata, cortarla y echarla a freír. Ya está a mitad de cocer. La echa en el sartén, así que en 5 minutos ya tú tienes patatas crujientes para comer. ¿Entiendes eso? Dios había ya antes de crearnos a nosotros, antes de crear a Adán y a Eva, ya el ser humano estaba ¿qué? Predestinado, ya estaba ya guiado por Dios, bendecido por Dios, salvado por Dios. ¿Entiendes eso? Así que el medio, por eso cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 1, verso 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Leemos eso, ¿verdad que sí? Y luego Dios estaba hablando: hagamos al hombre. Él hablaba con alguien. Por eso Juan en el capítulo 1 nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era desde el principio con Dios. ¿A quién se estaba refiriéndose? Jesús. Al Cordero de Dios. A Jesús. Él estaba allí ya preparado. ¿Para qué? Para que tú y yo fuéramos salvos por medio de Él. Predestinación es la destinación que se concreta con anterioridad. Ya Dios se anteriorizó. ¿A qué? A nuestro pecado. Para salvarnos, para guiarnos, para redimirnos. Pablo en el versículo 1, que es lo que en el versículo 3 que nos está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. Tú que observa cuando lee este verso, que las bendiciones del cristiano están aquí en esta tierra, o las bendiciones del cristiano están en el cielo. Y vienen del cielo. Y nos vamos al cielo. ¿Qué es lo que dice aquí? En todas. No dice en una. No dice en una. Dice en todas bendición espiritual. En los lugares celestiales. Lugares celestiales. Y tiene, escucha bien que tiene aquí. Tiene un lugar específico. Tiene una dirección específica. Y tiene una bendición específica. Dios no anda hoy haciendo una cosa y mañana cambiando eso, no. Dios conoce todas las cosas y Dios ha orquestado todas las cosas. Y antes de crear al ser humano, ya Él había preparado todo para que el hombre
pudiera ser bendecido. Todo Dios lo preparó. No una cosa sí y otra no. No, Dios lo preparó todo. Y cuando que el hombre estaba solo, ¿qué le preparó? Una mujer. Por eso tampoco no fue un plan B. Eso tampoco fue un plan B. La dejó de último para que el hombre supiera valorar y apreciar a la mujer. Para que se diera cuenta cuán grande era esa compañía, cuán grande era el valor de ella. Dios no tiene plan B. Hermano, la bendición ¿de quién es? ¿Para quién es? Tiene un destinatario. Cuando tú haces una carta, tú la envías y en el sobre tú, ¿qué le pones? Destinatario. Una dirección a dónde va a ir y un nombre a quién la va a recibir. Las bendiciones espirituales que Dios tiene preparadas en el cielo, ¿para quién es? Para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo entiende eso? Para todo aquel. Y quizás tú ahora mismo estás diciendo, se equivoca, porque yo he sido muy bendecido, muy bendecido. Sí, pero tú me estás hablando de las bendiciones materiales. Yo te estoy hablando de las bendiciones espirituales en el cielo. Cuando tú te mueras, ¿a dónde va a pasar la eternidad? Yo te estoy hablando de esa bendición. Bendición espirituales. No bendiciones materiales, porque yo puedo tener la riqueza, puedo conseguir todo lo que yo quiera. Ahora soy un miserable, pero si me propongo esta misma tarde y decir voy a ser rico, me lo propongo y lo logro, ¿o no? ¿Creen que no? ¿Qué te creen? ¿Que no lo logro? ¿Eh? No, yo no estoy diciendo que esta misma tarde, porque me puedo ir a un banco y robarme todo el dinero que hay allí. ¿Lo consigo o no lo consigo? Ahora que tenga consecuencias. ¿Eh? A ver, pero a mí me han ofrecido llevar paquetes de kilos a otros pueblos o a la capital, de aquí a Madrid. Por cada viaje, si es cerca 2.000 euros y si es lejos 7.000 euros. Y si me dedico a hacerlo, puedo conseguir ¿cuánto en un mes? ¿Cuánto? Si me propongo ser rico, lo puedo ser. Se lo digo yo. Haciendo cosas malas, sí. Haciendo cosas malas. Consiguiendo dinero fácil, sí. Pero me lo puedo proponer. ¿Pero vale la pena? No. ¿Pero esa es una bendición espiritual? No. Entonces esas son cosas materiales, cosas que no tienen valor. ¿Para qué yo la quiero? Si me va a llevar a la perdición más rápido que lo que yo puedo imaginar. Porque todo el que anda ganando dinero fácil, algo se le va a parar en el camino. Es así. Una enfermedad, un enemigo que te va a dar un balazo, ¡pum! Hasta ahí llegó la vida. O sea, todo tiene, ¿qué? Una consecuencia. Por eso Dios le dijo a Adán y a Eva, cuando pecaron, desde hoy en adelante con el sudor de tu frente, conseguirá el pan de tu vida. No, escucha, no con el sudor del frente, no. Con el sudor que sale de ti, de tu frente. No con el del vecino. Hay muchos que están consiguiendo el pan con el sudor del vecino, no. Con el sudor tuyo, con el sudor del frente. Entonces las bendiciones espirituales son nuestras, es para ti, con la condición de que tú creas en Cristo Jesús. Nos incluye a todo. ¿Para quién es? Escucha bien, para todo. Dice el texto, para judío
y griego. ¿Quiénes son los griegos? Los gentiles. ¿Tú qué eres? ¿Judío o eres gentil? Tú eres gentil. Tú estás ahí incluido en esa bendición, en ese paquete. La bendición espiritual. ¿Cuál es el tipo de bendición? ¿Te queda cuál es el tipo de bendición? Espirituales. Bendición espiritual. Y esa bendición tiene un tipo, y esa bendición tiene una ubicación. ¿Viene de dónde? De Dios, viene del cielo. Y esa bendición tú la recibes cuando tú aceptas a Cristo Jesús. ¿Cuál es esa bendición? ¿Me podría decir cuál es la bendición? Salvo por gracia. Salvo por gracia. Por aceptar a Cristo. Todas las bendiciones, hermanos, que nosotros recibimos, todo lo que tú recibes, lo recibes de parte de ¿quién? De Cristo. De parte de Cristo. ¿Quién fue que murió en la cruz? Jesucristo. Murió en la cruz. Igual ahora mismo está pasándote por tu mente, es que nadie lo ha visto, es que nadie ha venido, es que no sabemos cómo es eso, es que ningún muerto viene de allá, es que no hemos visto a nadie venir de allí y decirnos cómo es eso. Nos perdemos en la historia. Nos perdemos por no leer las Escrituras. Y aún no leyendo las Escrituras, el tiempo mismo habla solo. Habla solo. Porque cuando nosotros cogemos un libro y estamos leyendo, encontramos allí que están diciendo antes de Cristo y después de Cristo. Y eso quiere decir que si la humanidad ha reconocido eso, es porque Él vino. O sea, vino el verdadero Dios y la vida eterna, dijo Jesús. El verdadero Dios, la vida eterna. ¿Y sabe una cosa? Que Él quiere bendecirte. Quiere bendecirte con bendición eterna. Con toda bendición. Y que esa bendición está disponible para cada uno de nosotros. Eso es lo bueno. Dios quiere bendecir a la humanidad y esa bendición está disponible, hermano, para nosotros. Solamente nosotros tenemos que aceptarlo y creer en Él. Él nos escogió ¿en quién? En Cristo. Nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. Una metáfora aquí que utiliza Pablo. Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Qué tenía que ser ese cordero que iba a ser sacrificado por el pecado del hombre? Tenía que ser sin mancha, sin enfermedad. Tenía que ser completito, no podía ser cojo. Tenía que estar completo, sus orejas completita, su rabo completito, su pata completita, no podía tener mancha de enfermedad, cicatrices, tenía que estar puro, perfecto. Y Pablo nos está diciendo aquí que todo aquel que se acerca a Cristo, que cree en Él, tiene que ser así, puro, sin las manchas, sin las contaminaciones del mundo. Practicamos el pecado. Y eso nos aleja a nosotros de recibir la bendición de Dios. Nosotros tenemos que ser puros, apartados de las cosas vanas de este mundo. Muchas veces pensamos que cuando leemos el texto bíblico que Dios nos predestinó, decimos Dios escogió a uno sí y a otro no. ¿Tú qué crees? Que Dios escogió a uno sí y a otro no. Entonces eso convertiría a Dios en un ser injusto. Entonces no tendría justicia divina. Predestinó ¿a quién? A todos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 nos dice lo siguiente: y por todo murió,
para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Escucha lo que dice: y por todo murió. No te alegres, no te alegres, porque diga, y por todo murió. Te diga, pues yo también soy salvo, yo también voy para allá, aunque no lo haya aceptado a Cristo. Hay una condición para ir allí. Ese todo quiere decir que la gracia de Dios, que el medio de transporte para llevarte al reino celestial es Cristo, y que Él está disponible para todo. No importa la condición de vida de la persona, está ahí el medio de gracia. Pero ¿qué pasa? Que son todo aquel que cree en Él. Todo aquel que cree en Él. Todos somos pecadores, pero ¿quiénes son adoptados? ¿Quiénes son adoptados? Los que son redimidos por la sangre de Cristo, ¿o no? Somos adoptados. Esa adopción que Pablo habla aquí, que Él nos adoptó en Cristo Jesús, en cuanto a la ley en el Imperio Romano, cuando adoptaba a una persona, una vez que se terminaba el trámite de adopción, esta persona, no importaba la edad que tuviera, tú podías adoptar a una persona. Esa persona, si tenía deuda, era libre de esa deuda. Esa persona se consideraba una persona nueva, un hijo nuevo, con todo el privilegio, con todo el derecho de un hijo nacido en casa. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús, tú eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué pasaron las cosas viejas? Porque Cristo pagó nuestra deuda. Cristo pagó nuestra deuda y hoy nosotros podemos ser salvos por ella. Cuando yo leo el texto bíblico, encuentro varias cosas aquí que nos dicen: somos salvos no porque Él solo haya decretado que tú ibas a ser salvo. Antes de la fundación del mundo, Él sabía que cada uno de nosotros, de cada una de las personas que van a aceptar a Cristo en el transcurso de su vida, hasta que Cristo venga por su pueblo, Él sabía que esa persona iba a ser salva. Pero ¿qué sucede? Que somos muchos los que aceptamos a Cristo. No todos lo aceptan. Somos muchos los que servimos a Él. Somos muchos los que nos hemos apartado de las cosas vanas de este mundo, de las fiestas, de la idolatría, de todas las cosas que nos alejan de Dios. Somos muchos. Pero Él por todo murió. Y no es que Él lo haya, no sé, solamente porque Él lo haya decretado, sino por su bondad, justicia y santidad. Su bondad, la bondad de Dios, la justicia de Dios. ¿Y qué más? Su santidad. Por eso Él nos pide a nosotros que andemos en su justicia, que andemos en su bondad, que andemos en su santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo. Otra cosa que nosotros encontramos aquí no es redención por su poder, es por su sangre. Si hubiera sido redención porque Él tiene poder para redimirnos a nosotros, entonces en vano murió Cristo, en vano derramó su sangre. Podía habernos cogido tú sí y tú no. La sangre de Jesucristo fue derramada ¿en qué? En el precio, para pagar, para que nosotros fuéramos libres. Otra cosa que encontramos es que no es redención por su amor, es por su sangre. Él nos amó, por eso nos salvó. Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál es el motivo?
Si tú estás en la cárcel y tienes que pagar una fianza para salir, tú no tienes dinero para pagar la fianza, mientras que tú no consigas la fianza, tú no vas a salir de la cárcel. ¿No es así? Dice Paco, yo voy a pagar la deuda que tiene el hermano Jacob y lo voy a sacar de la casa. Y Paco va y busca sus ahorros que tiene en el banco, va allí con su maletín y va allí a la cárcel y se la pone allí encima del mostrador al que está al mando de la cárcel. Le dice, toma, aquí está la fianza de Jacob. ¿Cuál fue el motivo que utilizó Paco? Dinero, ¿no? Porque eso es lo que están pidiendo, dinero. ¿Qué era lo que Dios estaba demandando? Sangre inocente. Sangre de alguien que no tuviera pecado. ¿Acaso los corderos tenían pecado? No. Y Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado. ¿De qué? El pecado del mundo. Entonces no es redención por su poder, no es redención por su amor. No fue la sangre física que Jesús, no fue la sangre física de Jesús la que nos salvó a nosotros. Entonces tú me dices, pero ahora te estás contradiciendo. Si antes ha dicho que por su sangre, ahora dice que no fue su sangre. No me estoy contradiciendo, hermanos y amigos. No fue la sangre física lo que nos salvó a nosotros. ¿Cuánta sangre humana se ha derramado sobre la faz de la tierra, empezando desde Abel? ¿Cuánta se ha derramado? Muchas. ¿Ha salvado a alguien? No. Si hubieran, a Jesús lo mataron, para los soldados romanos, el imperio romano, a él lo mataron. ¿Cierto que sí? Lo crucificaron y ya está. Y eso es lo que se le ha quedado a la humanidad. Y eso es lo que el mundo no ha podido entender. Por eso te digo que no fue la sangre de Jesús lo que nos salvó a nosotros. Eso es lo que tú y yo tenemos que comprender. Que no fue su sangre. Y entonces te me diría, entonces, ¿qué fue lo que nos salvó a nosotros? Hay un asunto que yo quiero que tú entiendas en esta mañana. ¿Cuál es ese? Que la sangre de Jesús fue el precio que Dios exigía para rescatar al mundo de la humanidad, al mundo el pecado. ¿Entiendes eso? Su sangre no fue derramada de gratis, no fue derramada así, por matar a una persona. La sangre de Él, sin relación al pecado, pagó el precio, tuvo un valor. Ese valor se exigía la sangre del Hijo de Dios. ¿Para qué? Para redimir al hombre del pecado. La sangre en sí sola no tenía valor. ¿Cuál era el valor? Que Él pagara, que esa sangre fuera suficiente para pagar ese precio, esa deuda que el hombre tenía con Dios. Tenía un valor, tenía un propósito. Con ese propósito, Dios, antes de la fundación del mundo, preparó a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por ti y por mí. La sangre de Cristo pagó la deuda tuya y la deuda mía. Pagó ¿qué? El pago real y total por el pecado tuyo. Ahí está el valor. El valor de la cruz. Mientras que una persona no lo entiende, no vive una vida consagrada para Dios.
Mientras que tú no entiendas que la sangre de Jesucristo pagó tu deuda con Dios, tú vas a seguir hundido en el pecado. Tienes que entenderlo, que eso tuvo un valor, que eso tuvo un precio. Le costó la vida. Ofrendó su vida por hasta la última gota de su sangre. Él la derramó por ti y por mí. Y por eso nosotros podemos ser salvos. Por eso. Él nos amó, Él nos redimió, Él nos salvó. Pero hay un valor, hermano. Hay un valor allí que ningún ser humano puede hacerlo. Cuando se celebra Semana Santa, nosotros vemos mucha tribu, vemos muchos países haciendo tantos sacrificios, llevando tanto peso, llevando tantas cosas al hombro, haciendo procesiones, yendo de rodillas kilómetros. Personas que se agolpean, personas que cogen unos látigos o se ponen así en un madero para que le abran todas las pieles, queriendo imitar a Jesús. Eso ni lo salva a él, ni salva absolutamente a nadie. Ya alguien lo hizo. Alguien tuvo ese valor que requería Dios para que tú y yo fuéramos salvos. Hermanos y amigos, si tú logras entender cuál es el valor de la cruz y te acerca a Cristo, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. No importa tu condición, no importa lo que tú estás haciendo, no importa lo que tú hayas hecho. Dios echa al olvido tu pasado, tu pecado, y te hace una persona nueva criatura en Cristo Jesús. Padre, te adoramos, te sacamos aquí y te damos toda honra y toda gloria. Señor, ayúdanos a entender el precio de la cruz. ¿Cuál es el precio que Cristo pagó por nosotros? Ayúdanos a entender que el precio está en la sangre derramada. Ayúdanos a entender, Padre Santo, que nadie más puede pagarlo, nadie más puede hacerlo por nosotros. Ya Cristo lo hizo. Ayúdanos a acercarnos, ayúdanos a creer en Él, ayúdanos a poner toda nuestra confianza en Él. Gracias, Padre Santo, porque en esta mañana podemos reconocerlo, podemos entenderlo. Ayúdanos a vivirlo, ayúdanos a practicar cada día, Señor, tu fidelidad. Ayúdanos a practicar tu santidad. Ayúdanos, Señor, cada día a acercarnos a ti con un corazón agradecido por todas las bendiciones que tú nos das en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Te agradecemos, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.